El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Primera de Crónicas 15:2. Entonces David entendió que el arca debe ser llevado sobre los hombros de sacerdotes, de gente consagrada para Dios. No puede ser llevada sobre bueyes, sobre carretas, porque la presencia de Dios solo puede ser cargada por hombres y mujeres que Dios ha escogido. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo segundo es que no solamente somos portadores de la gloria de Dios, sino que somos portadores del poderoso evangelio de Jesucristo en esta nueva etapa, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento cargaban la gloria de Dios los sacerdotes, pero ahora en el Nuevo Pacto la iglesia carga el precioso tesoro del evangelio. Según de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son esos vasos de barro? Ya conmigo, yo. Somos vasos de barro, fuimos creados de la tierra. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? El evangelio. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, está diciendo que el mensaje del evangelio, el cual dice la escritura que los ángeles anhelan predicar y no se les permite, solamente a ti y a mí, ángeles que son poderosos, ángeles que son perfectos, quieren predicar el evangelio y no se les permite, y nosotros que somos imperfectos, que somos vasijas de barro, se nos ha confiado lo más valioso para este tiempo, y es el mensaje de Jesucristo. Si usted tiene un tesoro, si usted tiene lingotes de oro, si usted tiene perlas, si usted tiene cosas valiosas, diamantes, usted seguramente lo va a esconder en el lugar más seguro. Va a ir a un banco, una caja fuerte, va a abrir quizás 3 metros bajo tierra y lo va a meter allí en una caja. Pero jamás lo va a poner en algo inseguro. Pero Dios agarró el tesoro más preciado, el poder del evangelio que transforma vida, que transforma sociedades, comunidades, y lo puso en el lugar más inseguro, que es en ti y en mí. En seres imperfectos, en vasijas de barro, que de nada se pueden dañar. Entonces somos portadores de la gloria de Dios, somos portadores del poderoso evangelio de Jesucristo. Y quizás cuando tú ves a alguien, cuando tú ves a un cristiano, cuando tú ves a un hijo de Dios que en su vida carga las cicatrices de las heridas del pasado, cuando en su vida carga las cicatrices de los traumas que ha vivido, de los abusos que ha vivido, de las cosas que ha pasado. Y cuando tú ves cómo Dios puede usar a esa persona poderosamente para cambiar vidas, para echar fuera demonios, para hablar por los enfermos y ser sanados, tú dices: wow, jamás pensé que una persona con tantos defectos, que yo la conocí, que yo sabía cómo era su pasado, que yo sabía de dónde viene, Dios lo esté usando de esa manera. Tremendo. Y quizás nuestra apariencia no es congruente con lo que llevamos por dentro. Y muchos quizás te han menospreciado en algún momento en tu vida. Quizás algunos han dicho: tú, cristiano, tú, evangélico, yo sé dónde tú vienes. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, nadie creía en mí, ni mi esposa creía en mí. Mi esposo duró 2 años esperando para convertirse al Señor. 2 años esperando ver el fruto, porque no creía en mi cambio, no creía en mi transformación. Su familia decía: ese no es cristiano nada, ese es lo que está empatado con una evangélica, y por eso es que va a la iglesia, porque seguramente tiene una novia evangélica por allá con la que está haciendo infiel. Y mi esposa empezó a ir a la iglesia, fue para ver con qué evangélica que yo estaba muchacho, por la mala fama que tenía yo de mujeriego. Imagínense, mi papá no creía en mí, mi familia, mis hermanos. Entonces hoy en día en mi trabajo nadie creía, decían: ese no lo verá mucho, ese no lo va a ver poco. Pero hoy en día, cuando muchos ven lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, dicen: wow, no podemos creer porque no sabemos de dónde viene. Y quizás muchas veces gente te ha menospreciado, ha dicho que tú no eres alguien a quien Dios puede usar, pero déjame decirte que tú y yo somos portadores de algo precioso. Llevamos la gloria de Dios, llevamos su Espíritu Santo y llevamos el poderoso evangelio de Cristo para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, denle ese aplauso al Señor.
Hoy quiero hablarte acerca del campo del alfarero a la casa del alfarero. Así se llama el tema de hoy. Del campo del alfarero a la casa del alfarero. No sabemos por qué Jesús escogió a cada uno de sus discípulos. La Biblia no nos dice qué fue lo que él vio en cada uno de ellos. Cuando usted se pone a observar la vida de cada uno de ellos, era un desastre. Los discípulos eran un desastre, ¿verdad? Tenían problemas de carácter, tenían problemas entre ellos, tenían problemas graves. Imagínense, y dice la Escritura que uno de los que él escogió era un guerrillero. Era un guerrillero, imagínense usted. Y así escogió a un cobrador de impuestos que era odiado. Escogió gente, imagínense, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Zebedeo significa hijo del trueno. Ellos lo llamaban los Juanerges, los hijos del trueno, porque eran temperamentales, tempestuosos. Siempre andaban peleando con todo el mundo, peleaban entre ellos. Eran unos hermanos y eran los discípulos de Jesús, y eran peleones. Uno de ellos era Juan, quien era el discípulo del amor. Imagínense, y era peleón. Jesús lo llamó el discípulo del amor. Siempre estaban peleando y eran de los que quizás venían a la iglesia a adorar, venían a la iglesia a servir, pero lo único que tenían en su interés era posición. Señor, ¿será que queremos estar a tu derecha o a tu izquierda? Es más, eran tan cabezones que ni siquiera se atrevieron a pedirlo ellos mismos, sino mandaron a su mamá que le pidiera a Jesús que les diera lugares de autoridad. Imagínense. ¿Quién tendría líderes así? Yo no tendría líderes así, pero Jesús tuvo líderes así. Porque él vio algo en ellos que los demás no veían. ¿Qué vio Jesús en Pedro? Que lo llevó a cargar algo muy especial en su vida, hasta el punto que le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Pedro era el más emocional y visceral de todos. Hoy decía: daré mi vida por ti, y mañana le estaba cortando la oreja a alguien. Tremendo. Hoy estaba caminando sobre las aguas y al ratito se estaba ahogando porque dudaba. Hoy estaba diciéndole a Jesús: jamás te dejaré, y después lo estaba negando 3 veces. Y era un hombre que era inconstante en sus emociones. Pero Jesús lo llevó de ser un pescador frustrado a uno exitoso en el mejor de su comarca, en cuestiones de segundos. Lo llevó a ser un pescador frustrado a ser el mejor pescador en un solo día, la mejor pesca. Y luego lo hace que deje toda esa pesca para convertirlo en uno de sus discípulos. Y con el tiempo lo fue cambiando hasta hacerlo el mejor pastor de ovejas. Un hombre que no sabía hablar, y de repente, lleno del poder del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, dice el día de Pentecostés que de repente, lleno del Espíritu Santo, se paró y dio aquel mensaje en el que se convirtieron más de 3,000 personas. Un hombre que tenía temor, y pastor, es que me da miedo hablar, es que yo no sé cómo predicar. No me ponga allí, pastor, no me llame al frente. Así anda Pedro. Miedo de hablar. Y de repente, de la noche a la mañana, lleno del poder del Espíritu Santo, se volvió el mejor predicador todos los tiempos. Y quienes escuchaban su mensaje decían: ¿quién rayos es este? Nosotros sabemos que salió del barrio que está aquí al lado. Conocemos. No es un hombre culto, no es un hombre preparado. Mire, dice Hechos capítulo 4, versículo 13, que entonces la gente, viendo la valentía, el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Qué significa sin letras? Que no estaban preparados, que no eran estudiados. Y no solamente que eran hombres sin letras, dice y del vulgo. Dice así: eran hombres sin letras y del vulgo. Esa palabra vulgo significa que eran del populacho, del barrio, o sea, que eran de lo vil. Y dice que se maravillaban al escucharlos hablar y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién los cambió? Esos 3 años y medio que estuvieron con Jesús. 3 años y medio cambió su vida para siempre. Nunca volvieron a ser los mismos. Ese es el poder transformador de Dios. Que cuando deposita algo grande sobre tu vida, te transforma de manera sobrenatural que sorprende a todo aquel que está a tu alrededor. Va a decir: yo no sé qué es lo que hay en ti, pero reconozco que hay un poder dentro de ti y que Dios te usa y que a partir de ahora ya no eres lo que era, ahora eres un hombre y una mujer de Dios. La gente reconoce
conoce, no ha andado con Jesús. Sin embargo, yo quiero hoy hablarte no de Pedro, no de Juan, no de Jacobo, sino de quizás el menos popular de los discípulos. Quiero hablarte de Judas. Aquel que le dio su nombre a los traidores. Porque originalmente Judas no es un mal nombre. Tiene que ver con el que alaba a Dios. Eso significa su nombre. Pero hoy en día yo creo, dudo mucho que usted le ponga a su hijo Judas. Lo dudo. Juditas, ven acá. Lo dudo. Imagínate el bullying en el liceo. Judas, el traidor. Su nombre quedó totalmente rayado, como decimos. Quedó identificado con la traición, con la peor de todas. Pero algo vio Jesús en Judas, que también lo escogió entre sus 12. Algo vio Jesús en Judas, que también lo escogió entre sus 12. También fue parte de sus discípulos, también recibió autoridad, también fue llamado apóstol. Él fue llamado, no llegó a ser apóstol, él fue llamado apóstol junto con nosotros. Fue enviado también a predicar, también se le dio autoridad, también se le dio poder, y también Dios lo usó para echar fuera demonios, para sanar enfermos, cuando los discípulos predicaban y Jesús los envió por diferentes ciudades. Algo debe haber visto Jesús en Judas, así como lo vio nosotros, porque déjeme decirle algo, tú no le confías tu dinero a cualquiera. Y a Judas fue a quien Jesús le confió el tesoro de su ministerio. No a todo el mundo le confía el tesorero. Tiene que ser que realmente amas a esa persona y confías en esa persona. No le vas a dar un ministerio tan grande. Ahora, Judas tenía el mismo potencial que cualquiera de los otros discípulos. El mismo. Para hacer grandes cosas. Judas tenía el potencial para escribir grandes libros. Pero lamentablemente su historia no terminó como una historia de éxito. Ya conmigo, lo que pudo haber sido y no fue. Judas es el claro ejemplo de lo que pudo haber sido y no fue. Él fue llamado para tener un ministerio poderoso igual que los demás discípulos, para cambiar al lado de la persona para caminar al lado de la persona más importante de la historia. Él caminó al lado de Jesús. Estuvo entre los dos. Y de repente, por un solo error, lo echó a perder. Vamos a Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27, dice versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá, o sea, aquellos que lo tentaron, que lo combinaron a traicionar a Jesús, después que lo traicionó, ¿sabes qué le dijeron? Allá tú, eso no les importa, le dieron la espalda. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahogó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ya conmigo, campo de sangre. Campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo que tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Este campo del alfarero tiene dos significados en la Biblia. Yo solamente les voy a hablar de uno. Se dice que el campo del alfarero era el lugar donde los alfareros tiraban todas las piezas rotas. O sea, cada vez que ellos estaban haciendo una pieza y esa pieza se les dañaba y era irrecuperable, ¿qué hacían con esa pieza? La tiraban en el campo de los alfareros. Ahí tiraban, así que se volvió un gran basural de arcilla, de barro, de vasijas rotas, de vasijas inservibles. Y con el tiempo, ese terreno se volvió totalmente infértil.
un terreno que era totalmente inservible, que no producía nada. Y vemos que en ese terreno, en ese campo, es que termina la historia de un hombre que lo pudo haber alcanzado. Que aunque Jesús vio algo grande en él, terminó en el campo del alfarero. En un lugar donde no se produce absolutamente nada, donde es un lugar de botar lo inservible. Pero déjame decirte algo, Judas no siempre fue Judas, como lo conocemos hoy en día en la historia. ¿Quién era Judas antes de ser ese Judas traidor que hoy en día conocemos? La Escritura dice que él llegó a ser el traidor, pero no nació siendo traidor, ni cuando Jesús lo escogió por ser traidor. Dice que él llegó a ser el traidor. Eso quiere decir que algo pasó en su vida que lo llevó a hacer eso. Y todos los que estamos aquí, en algún momento, bajo ciertas circunstancias, podemos llegar a hacer algo muy malo en nuestra vida. Las personas con la desesperación, con la presión, con el temor, pueden llegar a hacer cosas inimaginables. Inimaginables. Y una persona de la noche a la mañana puede convertirse en un ladrón, en un asesino, en un traidor, en un adúltero, etc. Ahora, el ministerio y la vida en el Señor nos expone siempre a tantas cosas que si no tenemos nuestros corazones cuidados y guardados de forma especial, podemos correr el peligro de que nuestro corazón se dañe y nos lleve a nosotros a tomar la misma actitud de Judas. Hay muchas especulaciones acerca de por qué Judas cometió aquella traición contra Jesús. Muchas. Gente que dice que fue por esto, fue por lo otro. Inclusive, hasta algunos dicen que él fue predestinado a traicionar a Jesús. Y aunque fuese verdad, que es una especulación, no hay una doctrina como tal, sin embargo, al final fue su decisión. Él tuvo que haber abierto puertas para que eso sucediera. La Escritura sí nos enseña que Satanás entró en el corazón de Judas. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, versículo 3. Dice, si leemos desde el versículo 1, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían, y ellos alegraron y convinieron en darle dinero. Dice que antes de que él hiciera la traición, dice que Satanás entró. Si entró es porque Judas le abrió la puerta para que entrara en su corazón. Él tuvo que abrir esa puerta para aquel que pudo haber tenido un propósito grande en Dios terminara en el campo del alfarero. Ahora, lo más grave que hizo no fue de entregar a Jesús, porque al final estaba escrito que alguien iba a traicionar a Jesús. Eso era parte de la profecía. No tenía que ser Judas, sino el que abriese su corazón a Satanás. Cualquiera de los discípulos pudo haber sido. No necesariamente Judas. Satanás andaba buscando quién abriera su corazón para entrar en él. ¿Y quién lo abrió? Judas. Entonces, al final, alguien lo iba a hacer. Cualquiera de los discípulos podía haberlo hecho. Cualquiera de nosotros quizás pudo haberlo hecho si hubiésemos vivido en esa época. Ahora, el problema no fue ese. No fue el error que cometió, sino que no supo reaccionar de la manera correcta después de haber cometido ese error. No son los errores que tú cometes los que te destruyen, sino la forma en que reaccionas después de haberlos cometido. Eso es lo que te destruye. Eso es lo que definitivamente te llevará eventualmente a perderlo todo en tu vida y terminar en el campo y el alfarero. ¿Qué puertas abrió Judas en su corazón? Primero, abrió la puerta de la codicia. Ya conmigo, abrió la puerta de la codicia.
La codicia no entró cuando aceptó las 30 monedas de plata, porque de hecho dice que ese dinero lo terminó tirando. Y los sacerdotes lo agarraron y con eso compraron el campo del alfarero, donde lo enterraron cuando se ahorcó. Sino que la codicia empezó en el corazón de él cuando comenzó a cuestionar lo que se debía hacer como una ofrenda. En Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, Mateo 26 dice, versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La escritura dice en Mateo que los discípulos se enojaron cuando esta mujer derramó sobre Jesús un perfume de nardo puro. Y entiéndase que el precio de ese perfume era equivalente a un año de salario. Un año. Imagínense usted si su salario ahorita quizás es el que quizás trabaja en una empresa privada, dice, bueno, yo estoy ganando quizás $200 mensuales. Bueno, $200 mensuales, estamos hablando de, en un año, $2.400. Un perfume. $2.400. Por decir algo. El año de un salario, no lo derramó, lo dice que quebró la vasija y lo derramó a los pies de Jesús. Y dice que los discípulos dijeron, ¡qué desperdicio! Pero piense que en el Evangelio de Juan se nos aclara que no fueron todos los que lo dijeron. ¿Quién fue quien realmente lo dijo? El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 8, habla acerca de este mismo acontecimiento y nos arroja luz al respecto. Y el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 8, dice de la siguiente manera. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos. ¿Cuál fue? Dice Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y él dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, era el tesorero. Jesús había confiado en él. ¿Y qué estaba haciendo él? Él estaba robando el tesoro. Cada semana él agarraba un poquito. Los que ven la película, los que ven la serie de Joseph podrán ver que ahí ponen de que él lo estaba haciendo con buena intención porque estaba guardando para el ministerio, estaba ahorrando. Pero él estaba robando la bolsa cada semana. La cuenta no cuadraba, pero él era el tesorero. Se pagaba y se daba. Cuando vio que se echó este perfume que había costado tanto, él dijo, ¡qué desperdicio! Mateo dice que los discípulos, pero realmente aquí dice que fue Judas. O sea, que él fue quien lo hizo y quizás los demás fueron contaminados por lo que él dijo. Y murmuraron quizás, pero él fue el que se enojó y dijo, ¡qué desperdicio! ¿Y dónde empieza a dañarse el corazón? Cuando la gente comienza a creer que lo que nosotros traemos para el Señor es un desperdicio. Cualquier persona que usted esté asistiendo a una iglesia y esa persona tiene el corazón incorrecto, te va a decir, y ahí te piden los diezmos, te piden las ofrendas, seguro le estás dando tus diezmos al pastor, bolsa tú que estás enriqueciendo el pastor de esa iglesia. Porque la gente lo primero que hace es asociar la iglesia con estás perdiendo tu dinero. En una oportunidad hace mucho tiempo, una persona que estaba viniendo a la iglesia y le dice que se sentía la presencia de Dios, que Dios estaba tocando su corazón y que a él le gustaban mucho los mensajes que yo predicaba porque eran mensajes que tocaban su vida, pero se fue porque sencillamente él se molestaba de que a las hermanas que servían llegaban y me ponían el café y me ponían el agua.
Cuando ponían el café y agua decían, ¿por qué están haciendo eso? Si el pastor es un hombre más, ¿para qué le están sirviendo? Se molestaban, porque eso es una ofrenda, porque ellos lo hacen gratuitamente. Pero yo le dije a la persona que me hizo el comentario de por qué no venía más, y le dije, dile, para que te des cuenta y pruebe su corazón, que esas personas que me sirven el café y el agua, se les paga un sueldo, para que tú veas lo que te va a decir. Y cuando le dijo, no, a ella le pagan un sueldo, y digo, bueno, si le pagan un sueldo, está bien. Entonces el problema no era que me sirviera el café y el agua, el problema era que lo hacían gratis. Porque mientras tu motivación sea el dinero, está bien. Pero que tú des algo de gratis. Por ejemplo, ese encuentro al que ustedes van, cuando lo hacemos inclusive de 3 días, si se cobraba 30, 20, 40 dólares por persona, el equipo que va a trabajar, que va a limpiar los baños, que va a limpiar las habitaciones, que va a limpiar el vómito de la gente que vomita, que va a servir la comida, que va a cocinar, esa gente también paga su encuentro. Y muchas veces tenemos hasta que sembrarle a la gente. ¿Por qué? Porque ofrendamos nuestro dinero, ofrendamos nuestro servicio, porque lo hacemos por amor al Señor. Lo hacemos porque lo amamos, lo hacemos porque nuestra vida no alcanzará para agradecer lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No esperamos nada a cambio. Ya lo que tenía que darnos, ya no lo dio. Pero la gente dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente empieza a cuestionar, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué piden esto? ¿Para qué dan lo otro? Siempre, hermano, cuando tú ves que una persona empieza a cuestionar lo que se hace con las ofrendas del Señor, su corazón se está dañando. De ahí se dañó el corazón del pueblo. Pero lo segundo que vemos allí es que Jesús en el versículo 7 le dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, pero a mí no siempre me tendré. O sea, Jesús le llamó la atención delante de todo. Y si usted vuelve otra vez a Mateo capítulo 26, se va a dar cuenta de lo que sucedió después. Ahí no lo aclara. Dice, a partir del versículo 14, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. O sea, cuando Jesús le llamó la atención, Judas se hirió. Ya conmigo, se hirió. Porque lo regañó delante de los demás. ¿Y sabes qué le enoja a alguien? Que lo regañen delante de los demás. ¿A quién le gusta que lo regañen delante de los demás? Primero, a nadie le gusta que lo regañen. Y menos que te regañen públicamente. Entonces Judas se hirió con Jesús. Y cuando se hirió con Jesús, dice, si usted ve los versículos que les puse hace rato, Satanás entró en él. Cuando se hirió con Jesús, Satanás entró en él y él salió y le dijo a los sacerdotes, ¿qué me van a entregar? ¿Qué me van a dar para entregar? O sea, primero tenía codicia en su corazón y segundo, se hirió contra su Señor. Y ya conmigo, antes de traicionar a alguien, primero me hiero con ese alguien. Antes que tú traiciones a alguien, antes de que un hijo traicione a su padre, primero se siente que sus padres no lo aman, no lo quieren. ¿Por qué me hiciste esto? Me regañaste. Antes que un hijo traicione a su padre, se siente herido con su padre. Antes que un hombre o una mujer traicione a su pareja, se siente herido con su pareja. Antes que un discípulo traicione a su líder, a su pastor, primero se siente herido con su líder y su pastor. Siempre la ofensa en el corazón anticipa la traición. Te sientes ofendido con alguien, tal vez después no lo vas a traicionar. Porque la lealtad se pierde cuando tú te sientes que te ofendieron. Dejas de ser leal. Y Judas abrió su corazón a la amargura, al resentimiento y a la falta de perdón. Judas, en tercer lugar, tenía las expectativas incorrectas. Porque él esperaba que el Mesías viniera de otra manera, que fuera un guerrero que empuñara la espada y le diera libertad a Israel, y no que fuera el que se iba a sacrificar. Así que él pensó que lo que estaba haciendo era correcto. Y en cuarto lugar, él trató de ayudar a Dios. Porque él pensaba que al hacer esto iba a acelerar que Jesús se manifestara como el rey que venía con una espada a traer una revolución. Y no se esperaba que lo iban a crucificar. Y muchas veces nosotros tratamos de ayudar a Dios haciendo cosas incorrectas. Lamentablemente todos nosotros corremos el mismo riesgo de Judas.
Pero el problema de Judas no estuvo en los errores que cometió, como dije hace rato, sino que no supo cómo lidiar con el error que cometió y cómo enfrentarlo. Y todos nosotros vamos a cometer diferentes errores en la vida, hermano. Todos nosotros una vez nos vamos a equivocar y vamos a meter la pata hasta el fondo. Si usted no lo ha metido, tranquilo, en algún momento usted lo va a hacer. Todo. En algún momento vamos a cometer el error de tu vida que vas a decir, ¿cómo llegué a hacer esto? El problema no es el error que cometas, sino ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Judas no reaccionó de la manera correcta. En primer lugar, Judas permitió que el error que había cometido lo llevara a pensar que todo estaba perdido. Todo. El peor error que puedes cometer en tu vida es pensar que porque cometiste un error, todo se terminó y que no hay solución. ¿Te has escuchado esa canción de salsa? Yo me acuerdo cuando decía, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hay gente que piensa que porque se cometió un error, la vida se le fue. Todo se acabó, no hay solución, ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada que hacer. Pero oye bien, el juego no termina, dicen en el béisbol hasta el lado número 27, pero en el rugby yo te digo, no termina hasta que Dios dice que termina. No hay un error que tú cometas que pueda detener el propósito de Dios sobre tu vida. Dios sabe cuándo va a ser el final y cómo va a ser el final de tu juego. Pero en segundo lugar, Judas fue a arrepentirse al lugar incorrecto. En vez de ir y correr a Jesús, ¿se fue a dónde? Delante de aquellos que lo combinaron a hacer lo incorrecto. Y que al final lo despreciaron. Lo dejaron solo. Lo más poderoso que hizo el rey David en su vida, en su reinado, porque David cometió grandes errores. Y sin embargo fue conocido como el mejor rey de Israel. Y cometió grandes errores, pero David cada vez que se equivocaba, él no huía de la presencia de Dios, sino que iba ¿a dónde? A la presencia de Dios. Cuando él cometió aquel grave error por el cual fue asesinado el esposo de Betsabé, la cual hizo su mujer, cuando él tuvo que enfrentar las consecuencias, Dios le dijo, ¿qué quiere? ¿Enfrentarte al castigo mío o al castigo del pueblo? Le dijo, no, mejor me pongo en las manos tuyas, por si quizás tú tengas misericordia grabando a la gente, ¿no? Él sabía que él no debía arrepentirse delante de la gente, sino delante, y fue a Dios a arrepentirse. Judas corrió al árbol incorrecto. En vez de correr al árbol de la cruz, corrió al árbol del suicidio. Y lo peor que tú puedes hacer a la hora de equivocarte es huir de la presencia de Dios en vez de correr a la cruz y pedir perdón y arrepentirte. En tercer lugar, Judas comenzó a internalizar sus pensamientos hacia la culpa y la condenación. Y esto es lo peor que le puede pasar a una persona cuando falla. ¿Sabe qué? Empezará a darle vuelta y a darle vuelta. Cuando yo estaba en el mundo, te ibas a un bar, ponías una ranchera y empezabas a beber. Y empezabas a lamentarte y a cantar esas canciones de lamento. Pero no hay nada peor que le puede pasar a una persona que falla que quedarse solo con sus pensamientos. Y empieza la mente a decirte, tú no sirves, la pusiste, no te van a perdonar, ¿para qué seguir viviendo? Mejor te escondes, mejor te huyes de la gente, aíslate, todo el mundo te condena, apenas llega y ves a alguien y habla que están hablando de mí, seguro están hablando de mí, y ni siquiera están hablando de ti. Pero tu pensamiento es, la pusiste, están hablando de mí, nadie me va a querer, me van a abandonar, me van a dejar. Y Judas comenzó a darle vuelta y cayó en la depresión y cayó y lo llevó a la condenación y después al suicidio. Y cualquiera de nosotros le puede pasar eso. Quizás no suicidarte de manera literal, como Judas, pero si dejamos de ver la razón por la cual Dios te llamó a su obra, puedes terminar matando tu propósito en Dios, suicidando tu llamado en Dios. Yo quiero que, voy a hablar ahorita acerca del alfarero, y quiero, Marco, por favor, tráeme, no tengo una vasija de barro,
para hacer el ejemplo, pero voy a usar una de ¿cómo se llama esto? De cerámica, para hacer ejemplo, ¿verdad? En Jeremías capítulo 18, sí, tráeme, para ponerla aquí. Bueno, aquí lo marco, no le pasa, cosas que pasan, déjalo ahí, cosas que pasan. ¿Dónde estaba? Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así como esa vasija se le cayó a mano y se rompió, quizás tú sientas en tu vida que has caído y estás roto por dentro. ¿Cuántas veces hemos caído? Quizás ha caído tu matrimonio, quizás ha caído tu relación de noviazgo, quizás ha caído tu ministerio, quizás ha caído en tus estudios, quizás metiste la pata tan al fondo que te sientes quebrado por dentro, te sientes como esa vasija rota. Cualquiera que la ve dice, ¿a dónde va eso? A la basura. Y cualquiera en esos tiempos hubiese agarrado esa vasija y la tirado en el campo y en el alfarero. Un lugar donde sientes que no hay posibilidades. Un lugar donde dices, ya no sirvo para más nada, no va a funcionar. ¿Para qué volverme a enamorar? ¿Para qué volver a estudiar? ¿Para qué volver otra vez a hacer la célula? ¿Para qué volver otra vez a hacer el ministerio? ¿Para qué volver otra vez a intentarlo con mis hijos? ¿Para qué volver otra vez a empezar el negocio? ¿Para qué volver a empezar? Lo he intentado una y otra vez. ¿Sabes cómo me siento? Roto, traicionado, herido. Quizás hasta hoy lo dijiste. Quizás dijiste, quizás inclusive viniste hoy a la iglesia diciendo, si Dios no me habla hoy, no sigo más, renuncio. Quizás dices, voy a ir a este último encuentro a ver si Dios hace algo. Porque muchas veces ese encuentro se llama el taller del maestro, el taller del alfarero. Déjame decirte que Jeremías se encontró con esa misma situación con el pueblo de Israel. En un momento dado, Jeremías se encontró con que él no veía ninguna esperanza para el pueblo de Israel. No veía que ya Dios pudiera hacer algo con Israel, porque Israel lo había traicionado a Dios una y otra vez. ¿Cuántas veces traicionó Israel a Dios? Muchas veces. Jeremías veía, es más, Jeremías se le conoce en la teología como el profeta llorón, porque era un hombre que lo que hacía era llorar y llorar y llorar por Israel delante de Dios, clamando, porque veía los pecados de Israel y decía, este pueblo no aprende. Y pensaba que ya para Israel no había posibilidad. Y Jeremías quería desistir de su llamado como profeta de Dios para Israel, porque decía, no vale la pena, tanto que les predico, tanto que les hablo, y no quieren cambiar. Y un día Dios le habló y le dijo, en el versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Déjame decirte que hoy estoy aquí de parte de Dios para decirte que Dios viene a tu vida para sacarte del campo del alfarero y llevarte a la casa del alfarero, para sacarte del lugar donde no hay posibilidades y ponerte en la casa de la posibilidad, para sacarte del lugar del olvido y ponerte en el lugar donde Dios se ha acordado de ti, para sacarte en el lugar del desprecio y de la humillación y ponerte en el lugar de aquel que te ha aceptado y que te ha amado a pesar de tus errores, de tus fallas, y recoger tus pedazos y ponerte en la casa del alfarero. Cualquier otro agarra una escoba, barre, recoge a la basura. Pero sabes, Dios no trajo una escoba hoy para barrer tus pedazos y botar. Dios no trajo una escoba hoy. Dios vino con las mismas manos con las que una vez se ensució sus manos y las metió en el lodo cenagoso. Y allí se ensució las manos para sacarte de la pudredumbre, para sacarte de la inmundicia, para sacarte de esa vida de pecado. Ese mismo Dios que lo hizo está dispuesto a volverse otra vez a remangar las mangas y volver otra vez a recoger los pedazos de ti, que te equivocaste. Eso te dijo: yo no te voy a barrer, yo no te voy a echar a la basura, yo voy a recoger los pedazos que quedaron de ti y te voy a traer otra vez a la casa del alfarero, te traeré otra vez a la rueda y volver otra vez a empezar, y volver otra vez a empezar, y te voy a dar una vuelta más y te doy una vuelta más hasta que haga contigo la vasija que yo quiero que tú seas para mí. ¡Aleluya! Si Judas hubiera ido donde Jesús en vez de ir a ahorcarse, si Judas hubiera esperado unos días hasta la resurrección, ¿usted cree que el Señor no lo hubiera perdonado? El problema no fue el error que cometió. Él estaba así en pedazos. El problema fue que pensó que no había solución. Él pensó que Dios no lo iba a amar, que no lo iba a perdonar, que no había nada que hacer. Si hubiera esperado, el Señor lo hubiera perdonado, lo hubiera restaurado, y Dios te trajo hoy a esta casa del alfarero, como lo hizo con Jeremías, que había perdido toda esperanza con Israel, y Dios lo llevó a la casa del alfarero y le dijo, mire lo que le dice allí, le dijo: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Quizás tú dirás: pastor, me equivoqué, cometí un error, caí, no sé cuántas veces, ya me siento roto, me siento en pedazos, siento que mi ministerio está en pedazos, siento que mi matrimonio está en pedazos, siento que mi corazón está en pedazos, siento que me han herido una y otra vez, la gente en la que yo creía me traicionaron, hasta pagaron para verme fracasar y están hasta hablando de mí, están burlándose de mí, pero Dios te dice: hija, hijo, no te preocupes, porque yo las veces que sea necesario volveré a recoger otra vez los pedazos y los pondré otra vez en la rueda del alfarero, y te voy a dar una vuelta más, te voy a dar una vuelta más, y voy a hacer de ti la vasija que yo tengo que hacer. Alguien en esta mañana dice: Señor, dame una vuelta más, Señor, dame una vuelta más, Señor, dame una vuelta más, dame una vuelta más, Señor, ponme en la vasija, ponme en la casa del alfarero, ponme en la rueda del alfarero y dame una vuelta más, y haz conmigo lo que tengas que hacer. Usted no tiene idea de cómo Dios se obsesiona a veces con sus hijos. Jeremías lo que no sabía es que Dios estaba obsesionado con Israel. Porque aunque Israel había sido infiel, Dios nunca dejó de ser fiel. Y este que está aquí, usted no sabe cuántas veces yo he caído, cuántas veces me he equivocado, cuántas veces he fallado. Si estoy aquí, parado delante de ti, predicándote, es por la gracia, es por su amor y su misericordia. Y es porque las veces que he fallado, he corrido y Él ha recogido los pedazos
los pedazos de la traición, los pedazos de la humillación, los pedazos de la vergüenza, los pedazos que dicen ¿para qué seguir? Usted no sabe cuántas veces mi esposo y yo hemos querido a veces renunciar. Usted no sabe cuántas veces nosotros vemos las fotos que me pasaban ayer y decíamos, wow, teníamos 200, teníamos 300 personas y esa gente nos traicionó, fueron desleales, se fueron, nos abandonaron. Y hoy en día cuando vemos tantas sillas vacías, cuando mi esposa ora, ayuna, visita y al final le dice no voy, a veces uno se siente hecho pedazos. Y ustedes no saben cuántas veces nos hemos equivocado, pero estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque Él dice, tranquilo, llega mi rueda, yo te doy una vuelta más. En Valores del Reino, 18 años estamos cumpliendo. Yo digo, Señor, este es el año donde nos vas a dar una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más para levantar a los que están caídos. Una vuelta más para restaurar a los que están quebrados. Una vuelta más para los que han perdido la fe. Una vuelta más para los que han dejado de creer. Una vuelta más para los que creen que ya Dios no puede hacer nada contigo. Una vuelta más para los que creen que Dios no te va a usar. Una vuelta más para los que creen que su matrimonio no se va a levantar. Una vuelta más para los que creen que no hay solución. Y usted dice, porque yo te voy a dar una vuelta más, una vuelta. Cuando dice el Señor, dame una vuelta más. Cuando dice el Señor, dame una vuelta más. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces has fallado? Yo no sé a quién le estoy hablando mismo hoy, pero Dios me está hablando a mí mismo. Yo quiero decirte que si aún Dios no te ha descartado, ¿por qué te descartas tú? Si Dios no te ha desechado, ¿por qué te desechas tú? Decirte que estás en el campo alfarero, donde te han desechado, donde te han traicionado, donde te han dejado. Allí te recoge Dios y te trae al alfarero. Y te pone en la rueda y te dice, vamos a dar una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más. ¿Cuántos pueden ser honestos hoy y decir, Señor, yo necesito una vuelta más? Por fuera se ve que estamos bien, que estamos chéveres, nos reímos, pero cada quien sabe que está roto aquí adentro. Cada quien sabe que está quebrado. Jeremías lo que vio fue la obsesión de Dios con Israel. Y yo te digo una cosa, Dios está obsesionado conmigo, como Dios está obsesionado contigo, porque no te ha soltado, porque no te ha abandonado, y porque una y otra vez, las veces que sea necesario, Él te va a poner en la rueda. Va a poner en la rueda tu matrimonio, tu ministerio, tu finanza, va a ponerte siempre en la rueda para darte una vuelta más. Solamente tienes que decirle, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Díselo.